¿Quieres conocer los algoritmos de predicción que popularizaron el concepto Machine Learning, dieron luz a la profesión que hoy conocemos como científico de datos y llevan más de una década dominando las hackatones de predicción? Si es así, este es tu vídeo. Hoy vamos a entender las regresiones mediante árboles de decisión, cómo funcionan y cómo utilizar los algoritmos que, basados en los árboles de decisión, consiguen dar un vuelco al mundo de la predicción. Mi nombre es Aitor, bienvenida, bienvenido. Esto es Garaje Data Pills. En primer lugar, comentaros que durante todo el vídeo vamos a seguir la explicación con este notebook que tenéis en pantalla, el cual podéis encontrar en el repositorio cuyo link tenéis en la cajita de descripción de este vídeo, aquí abajo. Os recomiendo que os descarguéis, os clonéis el repositorio, entréis a este notebook y vayáis ejecutando el código a la vez que yo lo hago. Así entenderéis bien y podéis ir siguiendo la explicación mientras yo lo ejecuto. Bien, vamos al lío. En primer lugar, voy a importar unas pequeñas librerías que vamos a necesitar más adelante y luego comentaremos. Deciros que los algoritmos basados en árboles de decisión, fundamentalmente, sobre todo hablando de regresión, como vamos a hablar, se fundamentan en datos tabulares. Datos tabulares, por simplificarlo mucho, hablamos de aquel tipo de base de datos o de tipos de datos que quepan en un formato Excel o hoja de cálculo. Es decir, que tengan filas y columnas. Vamos a ver un ejemplo, de hecho. Este ejemplo con el que vamos a trabajar en el resto del notebook es muy sencillito. Simplemente es como, vale, quiero predecir cuántos helados me voy a comer, ¿no? Pongo que es verano y recojo algunos datos como experimento de me aburro mucho y vamos a ver qué puedo hacer. Entonces he recogido yo y un par de amigos míos la temperatura que hacía en varios días y los helados que me he comido en función de eso, ¿no? Pues, por ejemplo, yo el primer día hacía 30 grados, me he comido 3 helados y el segundo 33 grados y me he comido 5 helados. Así mis amigos consecuentemente, y además hemos registrado el peso de cada uno de nosotros y si alguno de esos 2 días fuimos a hacer ejercicio. Vale, vamos a ver cómo quedan estos datos en listas de Python. Quedan de esta forma: temperatura, los helados, el peso y si hizo ejercicio o no. Comentar, en concreto, en este ejemplo, lo que queremos predecir es el número de helados, con lo cual helados va a ser nuestra variable objetivo. Es decir, el target, que es como se conoce habitualmente en Machine Learning. Entonces, temperaturas, peso y si hizo ejercicio son los datos de entrenamiento, las features que habitualmente se llaman, o las variables que van a explicar cuántos helados consumimos. Bueno, vamos a definirlos y vamos a juntar todas las variables en solo una lista. Es decir, temperatura, peso y si hizo ejercicio o no, lo vamos a juntar en una lista que se llame variables. ¿Vale? Vemos cómo las han juntado con el método zip en bloques de 3, ¿no? Son nuestros 3 datos. Por ejemplo, estos corresponden a mi primer día. 30 grados, peso 78 kilos y no hice ejercicio ese día. De acuerdo, no nos liamos más con esto. Vamos con el árbol de decisión. La primera implementación que a través de la librería de scikit-learn, librería que nos va a ayudar muchísimo en todo este vídeo y a vosotros en vuestra vida de aquí en adelante, espero, que directamente nos va a permitir importar los árboles de decisión para entrenarlos, ¿vale? Está ya empaquetado, no hace falta que lo programemos nosotros, ya existe el Decision Tree Regressor. Bien, vamos a entrenar nuestro primer árbol de decisión. Es tan sencillo como definirlo, los parámetros que queremos. Al principio solo vamos a definir el random state igual a 42. Esto quiere decir que si ponéis este random state, cada vez que lo volváis a entrenar con los mismos datos, va a dar siempre el mismo resultado. Es una forma de conseguir replicabilidad y hacerlo determinista. Si vosotros lo ejecutáis en casa con este mismo random state, os dará lo mismo que a mí. Para eso sirve, ¿vale? Entonces, simplemente lo definimos con el random state y luego usamos el método fit. El método fit es como llama scikit-learn al ajuste de los datos variable al target, es decir, de temperatura, peso y si hizo ejercicio o no, a los helados consumidos. ¿Vale? Veis aquí las dos sets de datos, que es básicamente lo que llamamos entrenamiento, ¿no? Entrenar el modelo. En jerga de Machine Learning, el fit, el ajuste. Vamos a hacerlo. Primero, antes de nada, vamos a sacar cuál es el error absoluto medio de esta predicción, ¿no? Es decir, tenemos los helados, que son los helados reales, que quiero que prediga, y en base al modelo que hemos entrenado, ahora en vez de fit, vamos a usar el método predict, que es pasándole las variables, cuántos helados diría el modelo, según lo que se ha entrenado, que vamos a consumir. Bueno, pues le pasamos los dos resultados y esta función directamente nos calcula el error, ¿no? Si, por ejemplo, en helados en el primero eran 5 y esto predice 6, pues nos dará un error de 1 y así. Vemos un error de 0. Esto no es sorprendente, pero vamos a ver por qué no es sorprendente. Vamos a graficar el árbol de decisión y vamos a ver lo grande que es en este caso. Recordad que solo le hemos dado, solo tiene que predecir 6 cifras de helados, es decir, 6 datos. Los 2 días míos y de mis 2 amigos, 2 por 3, 6. Para eso ha hecho un árbol de decisión que tiene 1, 2, 3, 4 niveles. 4 niveles y además el número de hojas, pequeño inciso, a hojas en los árboles de decisión, los llamamos a aquellos bloques, aquellos cuadrados, toma de decisión, los cuales ya no tienen un hijo, es decir, es la última decisión tomada. Veis que aquí casualmente tenemos una hoja aquí, otra, 3, 4, 5 y 6. Casualidad que tenemos que predecir 6 cantidades de helados distintos y tendremos 6 hojas.
Pues evidentemente no. Como vemos en samples, que es el número de observaciones o de predicciones que han caído en cada uno de esos hijos, es siempre 1. Esto es porque el modelo ha hecho overfitting, es decir, como le hemos dejado crecer todo lo que quisiera, pues se ha hecho caminitos para cada una de las decisiones que tenía que tomar y lo ha hecho perfecto. Esto ni es trampa ni es bien, es overfitting, es una cosa que puede pasar. Nuestro dataset actual es muy pequeño porque son solo 6 datos, en la vida real tendréis muchos más, con lo cual hay que llevar cuidado con que esto pase, porque la realidad es que si ahora le ponemos otros datos con este mismo modelo ya entrenado y hacemos predict, pues dará tonterías. Pero para que lo entendáis está muy bien, ¿no? Aquí en cada uno de estos cuadraditos está tomando una decisión. Por ejemplo, aquí está separando si la temperatura de los datos es menor que 36,5 o mayor. Aquí con lo mismo con 31, aquí si el peso es menor de 71,5 kilos o mayor y consecuentemente, ¿no? Por cierto, donde veis aquí que pone value sería lo que va a predecir, ¿no? Los helados que va a predecir. Es decir, para uno ha predecido un helado, para otro 3, 6, para otro 4 y para otro 5. Si veis los helados de arriba, pues veréis que ha hecho perfectamente la distribución. Vale, vamos a probar a limitarlo un poquito. Ahora, en vez de dejarle crecer todo lo que quiera, vamos a decir, vale, el máximo número de niveles, es decir, la profundidad máxima, es ahora de 3. ¿Vale? Si lo hacemos de 3, vemos que el error promedio sube un poquito, ya no es perfecto, y el árbol, pues ahora tiene solo 3 niveles. Un primer nivel, segundo y tercero. Por esto ya no es perfecto, efectivamente. De acuerdo, vamos a ver qué pasa si además de limitarle la profundidad, le limitamos también el número de hojas que puede tener, es decir, la última toma de decisión, y le decimos que son 2. Esto va a ser bastante limitante, como vemos el error sube mucho, a 1,2 ahora de repente, y el árbol va a quedar tal que así. Claro, si solo puedes tener 2 hijos, pues te toca meter 5 muestras en uno y hacer el promedio y una en el otro, es lo mejor que ha podido hacer el árbol. Entendemos cómo van los árboles de decisión, ¿no? Pues vamos a avanzar un poquito, vamos a algo un poco más complejo, que son los modelos ensemble. ¿Qué es un modelo ensemble? Ensemble o ensamblados, en castellano sería. Pues un modelo ensemble, como dice aquí, es un método que combina las predicciones de múltiples modelos, es decir, de distintos árboles de decisión, individuales para mejorar la robustez y precisión de las predicciones. Vamos a ver un poquito más cómo puede ser esto. Existen varios tipos de modelos ensemble, ¿no? Tantos como tú te puedes imaginar, pero los dos más populares son el modelo de Bagging, que es una abreviatura de Bootstrapping Aggregate, y el Boosting. Vamos a ver en qué consisten. Para daros una pincelada, aunque ahora vamos a profundizar en ellos, el bagging es básicamente poner varios árboles de decisión en paralelo, es decir, uno, otro, y luego promediar el resultado de esos modelos. Y el boosting, en vez de hacerlo en paralelo, es secuencialmente, primero entrenas uno, ves el resultado, luego con ese resultado, teniendo en cuenta, entrenas un siguiente modelo y así secuencialmente hasta que te da un resultado final, promedio de todos esos pequeños modelitos que has hecho. Entonces, la diferencia fundamental es entre en paralelo y en secuencial. Vamos primero con el bagging. Vamos a ver cómo funciona esto. De los métodos de bagging, el modelo más popular es el Random Forest. Estoy seguro de que ya algo habíais oído, suena por ahí, y si no, os lo presento ahora. Os voy a daros el bucle de entrenamiento que sigue, ¿no? O sea, las instrucciones del algoritmo. ¿Qué hace? Pues en primer lugar, divide los datos en n conjuntos aleatoriamente mezclados y pudiendo repetir muestras. Esto es lo que se conoce como bootstrapping. Cuando digo que divide los datos en n conjuntos es que, por ejemplo, mis datos del primer día los meten en un modelo, los del segundo día de otro y los del primer día de otro, y luego repite los míos del primer día porque puede repetir y mete los del primer día del segundo. Es decir, no tiene ningún orden, no es como aleatoriamente va a seleccionar y va a hacer n grupos, ¿no? X distintos subgrupos para entrenar varios modelos. Luego a cada uno de esos subgrupos le ajusta un árbol de decisión como el que hemos utilizado antes y hace la predicción, hace ese predict. De ese predict promedia, hace un promedio de todos los resultados y ese va a ser el resultado, la predicción final. Un poco ilustradamente, en una imagen sería esto. Tenemos los datos originales, hacemos esos subconjuntos aleatoriamente y con posible repetición y finalmente el resultado final, aquí pone para classifier, pero es exactamente lo mismo para regresión, coge el resultado y lo promedia. Y esto es lo que llamamos el bagging, en concreto el random forest, es cómo funciona. Una vez más, scikit-learn nos lo da sin más, solo tenemos que importarlo, el random forest regresor, y vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, con un random state de 42, y en este caso vamos a hacer 100 modelos en paralelo. Número de estimadores igual a 100. Igual que antes calculamos el error promedio y vemos un error de 1, casi 12. Esto es mucho más de lo que obteníamos antes. Bueno, antes era perfecto, pero incluso en el peor caso de antes, este es muy malo. Pero realmente es malo, no. En este caso esto no es un bug, es una feature. O sea, esto es bueno y es que el método por defecto es resistente al overfitting, es decir, no está ajustando lo perfecto. Incluso teniendo 100
estimadores que te permitiría que hubiese uno para cada dato y muchísimos más, porque recordemos solo son 6 cantidades de lados a predecir. Incluso con eso se está resistiendo, se está poniendo piedras a sí mismo para no hacerlo perfecto. Vamos a ver qué forma tiene. ¿Vale? Vemos que hace ahí unos cuantos niveles, unos cuantos árboles, pero no es perfecto una vez más. Y una vez más insisto en que esto es bueno, porque cuando tenemos datasets muy grandes, tú no quieres que se ajuste perfecto. O sea, incluso aunque no sean muy grandes, aunque sean medianos o pequeños, quieres que cuando vayas a predecir otros datos nuevos que tú nunca hayas visto, que no siga exactamente lo mismo, sino que entienda la lógica de los datos, esos patrones que hay por detrás, y que sepa extrapolarlos, ¿no? O sea, que sepa sacarlos de ese conjunto. Si se ajusta perfectamente como el primer árbol de decisión, a la primera de cambio que un tercer amigo le dé los datos, va a fallar catastróficamente. Vale, vamos a intentar hacer lo mismo de antes. O sea, lo mismo de antes no, es decir, vamos a intentar que con este método emular un árbol de decisión único como el que hemos hecho exactamente antes. Si analizamos la lógica, si son varios modelos en paralelo, bastaría con decirle que el número de estimadores sea solo uno, ¿no? Así sería solo un árbol de decisión, no tiene que promediar nada y tal. Pero hay una cosita más. Si tenemos que desactivar el bootstrap, esto de coger el subset de datos, el subconjunto de datos y mezclarlo aleatoriamente con repetición, no podríamos hacerlo para si quisiésemos emular. Entonces, si ponemos el número de estimadores a 1 y ponemos a false el bootstrap, vemos cómo vamos a obtener el mismo modelo, ¿ves? Tiene un error de 0 y exactamente el mismo árbol de decisión que hemos hecho al principio, porque converge el método a el primer árbol de decisión. Esto viene muy bien para entender la lógica de lo que está pasando por detrás y cómo dominarlo, ¿no? Y cómo luego poder utilizar, exactamente igual que antes, distintos parámetros, ¿no? Os invito a que podáis jugar como con distintos parámetros como máxima profundidad o un número máximo de hojas, como hemos hecho antes, y a ver qué sale. Vamos a ver el último algoritmo del día. En este caso el boosting. El boosting, su máximo representante del algoritmo es el gradient boosting, homónimo en este caso, y vamos a explicar cuál es la lógica que sigue. En primer lugar, coge todo el dataset. En este caso no se deja nada, no hace subgrupos como antes. Y ajusta un árbol de decisión, como exactamente en el primer caso, ¿no? Y esa decisión nos calcula el target, el número de lados y también sus errores, ¿no? Es decir, cuánto nos hemos desviado. En este caso se desviará un poquito, ahora explico por qué. Ahora va a coger un segundo árbol de decisión y sobre esos errores, es decir, si hemos predicho 6 helados y eran 5, el error es 1. Sobre ese error que es 1, vamos a entrenar un nuevo árbol de decisión que prediga ese 1, que prediga ese error. Es decir, ya no queremos predecir en sí mismo el número de lados, sino queremos predecir el error del árbol de decisión anterior. Y así lo vamos a hacer n veces, es decir, muchos modelos que van a intentar predecir el error de los anteriores. Con esto que conseguimos que si sumamos todos los errores, va a intentar corregirlo y hacerlo cada vez más precisa la predicción original. Tiene sentido, ¿no? Este proceso, este bucle iterativo. Esto, como explico aquí, se ajusta varias veces y al final lo que tenemos es un primer modelo con el número de lados y una ristra de muchos más modelos que van a intentar corregir el primer resultado y que vamos a promediar, o sea, vamos a aplicarlo con un learning rate, que ahora comentaremos exactamente qué es, y sumarlo a la primera predicción o restarlo, dependiendo del signo que dé, para ser más precisos. Un poco la forma que tendría sería este. En este es un poco menos visual, pero espero que haya quedado claro con la explicación. Igual que antes, Scikit-Learn nos lo ofrece, importamos el gradient boost y hacemos lo mismo. Random state 42, número estimador es igual a 100, exactamente igual que antes, y ahora lo que definimos es el learning rate o tasa de aprendizaje, ratio de aprendizaje, a 0,1, 10%. ¿Esto qué significa? Que cada nuevo estimador que metamos, antes hemos dicho que íbamos a predecir ese error, ¿no? Con un error, si predecimos 6 helados y eran 5, pues en vez de al final sumar, vale, es un error de 1, pues le resto 1 y así lo tengo bien. Pues lo que estamos haciendo con el learning rate, es decir, en vez de 1, voy a multiplicarlo por 0,1, que da 0,1 en este caso, 1 por 0,1 da 0,1, y sumarle o restarle eso. ¿Por qué? Porque así podemos hacer que todos los árboles participen en mayor o menor medida, ¿no? No que se haga demasiado grande esa actualización y en general tiene un componente que se parece mucho a cómo funciona la propagación de las redes neuronales y es importante jugar con este learning rate, ¿no? 0,1 es muy grande, por eso que habéis dicho, ¿no? Si cada uno que añadimos influye 0,1, enseguida va con 10, ya influye una magnitud bastante grande de una unidad. Os invito a jugar mucho con este parámetro porque es la clave prácticamente del gradient boosting, ¿no? Y de que funcione bien. Vamos a ver qué tal se nos da. Entrenamos, calculamos el error absoluto, en este caso vemos que es casi 0, no pasa como antes, el random forest era muy resistente al overfitting. Este ya vemos que no, que es prácticamente 0 el error. Vamos a ver qué forma tiene, ¿vale? Tiene una forma un poco distinta a los que hemos visto anterior, pero en definitiva va a calcular unos resultados y va a dar bastante bien. Aunque aquí vemos valores bastante raros, ¿no? -4, -2, 0,3. Esto es porque para hacer el gráfico ha hecho un promedio de todos los árboles y como está prediciendo los errores,
errores no tiene el mismo sentido que los anteriores gráficos que hemos visto. Entonces aquí es un poco más difícil entender mediante el gráfico lo que está pasando. Pero bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio que antes. Vamos a intentar emular dentro de esta lógica cómo podríamos hacer un único árbol de decisión como el primero que hemos hecho, que sea perfecto, ¿no? Que haga overfitting. En este caso, random state igual a 42, como siempre, número estimador es 1. El criterio square error es simplemente para que en el gráfico no os líe mucho y en de Friedman MSE, que es el de por defecto de aquí, ponga S, no os liéis con esto. El learning rate igual a 1, porque aunque sea solo un estimador, y si lo habéis pensado y lo habéis intentado deducir, el learning rate no debe afectar porque no actualiza, sí que hace un proceso de escalado por dentro que nos puede limitar un poquito y va a dar cosas distintas. Entonces, learning rate igual a 1. Y por último, max depth, o sea, la profundidad máxima, infinita, la que quiera, ¿no? La que quiera decidir, igual que hemos hecho al principio. Lo entrenamos, vemos el error es 0, como esperábamos, y el árbol promedio, en este caso, vemos cómo se parece mucho la forma. En este caso los valores no, ya te digo, por cómo funciona este algoritmo en concreto, pero la forma es exactamente la misma que tenía, lo cual nos hace pensar que está haciendo internamente lo mismo y da los mismos resultados. Una vez más, os dejo otro modelo, otros parámetros para que podáis probar y podáis tunearlo un poco a vuestro gusto, ¿no? Y podáis acostumbraros a jugar con ellos. Bien, hemos terminado con el último algoritmo y quería compartir con vosotros unas conclusiones, un resumen comparando estos modelos que hemos utilizado, ¿no? En primer lugar, el Random Forest tiene un tiempo de ajuste que crece con el volumen de datos y según los parámetros. Esto puede llegar a ser en datasets muy grandes, muy costoso, llegando a horas de entrenamiento. Esto que antes eran 0 segundos para nosotros, pueden ser horas y horas de entrenamiento, incluso días en casos extremos. Pero bueno, tendréis que jugar con los parámetros y ver un poquito, variar esto, ¿no? Y estudiaroslo. Comentar que es muy interpretable porque al ser en paralelo las magnitudes de los promedios de los árboles son fáciles de ver, pero es un poco tedioso cuando hay muchos árboles, ¿no? Ajusta bien distribuciones no lineales de datos porque al hacerse promedio y cada árbol es distinto con reemplazos y demás, pues tiene esa habilidad. Y además tiene un gran poder predictivo derivado de, bueno, el cómo funciona. Además, una cosa muy importante es que es bastante resistente a overfitting. Esto lo hace una de las primeras elecciones de muchos data scientists cuando van a afrontar un problema, ¿no? Porque es potente y resistente a overfitting, que es un problema muy habitual, sobre todo al principio, en los primeros pasos, las primeras veces que entrenas, es fácil caer en ello. Entonces es un método muy popular al principio para eso. En cambio, el Gradient Boost comparte que el tiempo de entrenamiento también es muy largo y crece con el volumen de datos, exactamente igual que en Random Forest. Es interpretable, pero muy tedioso y además un poco menos por ese funcionamiento, ¿no? Ya hemos visto como el árbol graficado que habíamos visto era más difícil de entender. Se ajusta también bien a distribuciones no lineales y en este caso el predictivo es incluso superior. Por cómo funciona, este método ha demostrado unos resultados muy buenos, pero es propenso al overfitting, así que cuidado. Si esta es vuestra primera elección, es probable que esté, y son pocos datos, es probable que esté ajustando el modelo perfecto, igual que hacía el primer árbol de decisión o casi igual. Comentaros que además el gradient boosting ha sido una de las técnicas más populares en la última década. Se han desarrollado distintas implementaciones que mejoran lo original en muchos aspectos, como puede ser acelerar el ajuste con distintas técnicas, es decir, hacerlo más rápido, esto ayuda mucho, la mejora del poder de predicción mediante algunos trucos que implementan y mayor resistencia al overfitting, esto es clave. Algunas de las librerías más populares implementando esto son Extreme Gradient Boosting, especialmente esta se utiliza muchísimo, la HGBM, que es un poco más joven, pero también se utiliza un montón porque es muy rápida a la forma de entrenar por cómo lo hace, y CatBoost, que es un Categorical Boosting que también se utiliza muchísimo. Cada una tiene su particularidad, modificando el algoritmo que hemos comentado antes, el orden de hacer las cosas, e introducen alguna mejora. Bien, comentado esto, lo único que me queda por deciros es, si tenéis cualquier duda sobre el vídeo, podéis dejarlo en los comentarios y responderemos encantados. Si te ha gustado el vídeo y todavía no estás suscrito, puedes hacerlo aquí debajo. Mi nombre es Aitor, esto es Garage Data Pills y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.